Bueno, pues aquí ya han visto, hay manías, pequeñas obsesiones, algunas excentricidades. Es un punto de partida porque queremos hablar de ello. Tenemos a un excelente psiquiatra, a Jerónimo Sainz, que es psiquiatra del Ramón y Cajal de Madrid. ¿Cómo está, Jerónimo? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy bien. Ahora queremos que usted nos aclare algunas cosas y le agradezco también que esté con nosotros a Antonio Fermoso, porque él ha sufrido durante muchos años de obsesiones importantes que seguro que le han hecho sufrir muchísimo. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenas tardes. Bien, bueno, ahora estoy mejor. Bueno, Antonio, cuando usted veía estas imágenes que estaban mostrando, claro, decía, bueno, es que esto no es verdaderamente lo que es una obsesión que te hace sufrir. ¿Cómo es su caso, Antonio? ¿Cuándo usted comienza a ver que hay cosas que no funcionan bien? Bueno, a mí esto me empezó cuando tenía 20 años, estaba estudiando en segundo de carrera y empezaba, por ejemplo, a leer un párrafo, entonces dudaba de si lo había entendido o no lo había entendido, tenía que volver a repetir, a volver a leerlo y bueno, era un constante, ¿no? Pasaba página del libro, por ejemplo, y tenía la duda de si había pasado una página o había pasado dos, con la cosa de que si había pasado dos había una página que no la había leído, sí. Con lo cual tenía que volver otra vez a repasar, a comprobar que efectivamente solo había pasado una página. Y bueno, imagínate estudiar en esas circunstancias. Pero avanzar sería casi imposible. Imposible. O sea, es como una moviola, avanzas, avanzas, retrocedes, una comprobación constante. Es lo que luego dirá, me imagino, el doctor, una ritualización de comprobar, de comprobación. Y por ahí empezó todo, ¿y usted siguió con esa obsesión o luego llegaron otras, Antonio? Bueno, llegaron otras, sí. Digamos, las obsesiones, al menos en mi caso y las personas que conozco, son variadas. Son variadas y hay de muchas clases y de muchos tipos, de todo lo que quieras, ¿no? Obsesiones hay, antes habéis citado unos ejemplos. Y bueno, yo creo que obsesiones hay de cualquier cosa, ¿no? Ahora hablaremos en detalle de eso. Antonio, de todas maneras, hubo un detonante, algo que usted identificará. Me ha pasado esto y esto ha cambiado mi comportamiento. ¿O no? Porque imagino que todavía crea más angustia cuando no pasa nada y de pronto uno ve que algo está fallando. Bueno, a mí en mi caso, cuando ocurrió, cuando yo tenía 20 años, fue una circunstancia familiar muy adversa. Bueno, mi padre empezó a hacer cosas muy raras y yo me sentí pues abandonado económica, afectivamente, y eso pues de alguna manera para mí supuso un trauma. Y yo creo que a partir de ese trauma te afectó de esa manera. Efectivamente. Ahora seguimos hablando, Jerónimo. Bueno, estamos hablando de obsesiones serias, pero hay diferencias, me imagino, entre lo que es una pura manía, que manías, quién más, quién menos, tenemos alguna, y lo que es una obsesión, ¿no? ¿Qué diferencia establecería usted? Bueno, la diferencia es muy clara. El que tiene una manía disfruta con su manía y el que tiene una obsesión dentro de una enfermedad obsesivo-compulsiva sufre tremendamente con la obsesión y con la compulsión. De tal manera que lo que intenta es rechazarla, es algo que vive como muy desagradable, muy contrario a sí mismo y como algo absurdo. Entonces es muy distinto. ¿Y una manía puede llegar a convertirse en obsesión? Pues no. Realmente las obsesiones cuando aparecen ya son fenómenos patológicos que afectan al pensamiento, porque es una idea que le viene a uno a la cabeza sin quererla, es invasiva, es parásita, y luego realmente pues ya ese carácter patológico impregna todo lo que es la invasión que la obsesión y los rituales tienen de la vida del sujeto, que acaba siendo muy importante. Y eso, ahora nos comentaba Antonio que él, analizando, imagino que esto le habrá llevado años, desde luego, hay un detonante. ¿Hay un detonante para eso? ¿Hay factores genéticos? ¿Hay gente más dispuesta a las obsesiones? ¿O hay un factor en tu vida emocional que puede romper con eso? Pues las últimas investigaciones tienden más a pensar que hay un factor neurobiológico implícito en el origen del trastorno. Ya sea genético, sabemos que en las familias de enfermos obsesivos hay más obsesivos, aunque eso también se podría aprender. Pero no significa que sea hereditario, ¿no? Bueno, hay un componente hereditario importante, sí. Es una enfermedad en la que si uno de los padres padece la enfermedad, aumenta el riesgo de padecerla. Pero vamos, esto no es determinante, no es el 100%. Y luego también se han visto otros factores, por ejemplo, padecer enfermedades
infecciosas en la infancia, en concreto infecciones estreptocócicas, pues puede facilitar también el que aparezcan fenómenos obsesivos. Y se está investigando muy activamente en ¿Y esto. a partir de qué edad se suelen desarrollar los trastornos obsesivos? Pues es un problema que aparece generalmente en edades bastante precoces, o alrededor de la adolescencia, una media como 14 años, o bien en la juventud, de los 20 a los 30, muy rara vez después de los 40. Antonio, ¿en qué momento usted empieza a buscar soluciones? Porque me imagino que cuando pasa algo así piensa uno, yo estoy loco y no se atreve a decirlo a los demás, ¿no? Esa será una primera reacción. ¿Fue la suya, Antonio? Sí, efectivamente. Bueno, a mí me empezaron a pasar estas cosas y no sabía lo que me pasaba y pensaba, bueno, cuando lleguen las vacaciones ya descansando de estudiar ya se me pasará, pero llegaban las vacaciones y aquello no se pasaba hasta que al final pues ya tuve que recurrir a un médico psiquiatra después de 2 o 3 años. Ya no podía soportarlo más. ¿Hubo algún punto de inflexión que le hizo ir a consultar a un médico? El punto de inflexión yo creo que fue la desesperación. O sea, ya un momento de desesperación y ya veía que aquello no, por sí solo no se solucionaba. Entonces tuve que recurrir a ¿Lo comentaba usted con alguien, Antonio? No. Nadie. No, exacto. Comerse todo eso tiene que ser impresionante, Antonio. Tiene que ser un sufrimiento atroz. Pero usted se ha casado y usted ha tenido hijos. Pues sí. ¿Ha podido convivir con todo a la vez? Sí, sí. Yo afortunadamente he podido convivir, he tenido un trabajo, me he casado, he tenido hijos, pero efectivamente esta enfermedad yo conozco, porque soy presidente de una asociación de trastornos de ansiedad, y conozco mucha gente que prácticamente está incapacitada. Está incapacitada con este trastorno, incapacitada para trabajar, para relacionarse, para vivir, en definitiva. Pues justamente ahora, Antonio, habla de esa incapacidad importante, el entorno en este caso, ¿no? Porque además me gustaría que nos dijera cómo se arregla esto, qué terapias hay, qué soluciones hay. Bueno, pues hay tratamiento, los tratamientos son eficaces en la inmensa mayoría de los casos. Tenemos tratamiento farmacológico que es específico y que alivia bastante los síntomas del sujeto, y tenemos terapias psicológicas de tipo cognitivo y cognitivo-conductual que también, pues, con respecto a la modificación de la conducta, pueden ser útiles. Hay un grupo de casos más difíciles de tratar que, aunque numéricamente no son muchos, pero sí nos da mucha preocupación por el enorme trastorno que tienen en su vida y el sufrimiento. Y lo del microchip, que se ha detectado una zona en el cerebro que por lo visto, me imagino que es algo muy avanzado, muy nuevo, ¿no? Sí, es un procedimiento que se lleva pocos años experimentando en él. Son unos microelectrodos del tamaño de un pelo que se introducen en el cerebro y que pueden estimular con un marcapasos muy parecido al que se usa en el corazón determinadas vías cerebrales, con la idea de poder mejorar estos casos en los que otros recursos no son útiles. Pues Antonio, yo creo que le agradezco mucho como Jerónimo que haya estado aquí. Sobre todo imagino que el contarlo, el compartirlo, es que todos sepan que tiene ese problema, habrá sido un gran alivio de todas maneras para usted. ¿Sus hijos qué tal lo llevan? ¿Le han salido a usted en ese sentido o no? Bueno, no, creo que no. Ana, mi hija, es un poco... dice que va siempre estresada, pero bueno, esperemos que no. Claro, y en todo caso será una buena referencia tenerlo usted, quizá para irle poniendo freno o sí, ya sabiendo que hay soluciones, ¿no? Puede servir de apoyo, claro, me imagino, ¿no? Sí, aunque ya sabes que los padres a veces dicen en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? A veces, pero bueno, sí, por supuesto. Pues Jerónimo, Antonio, muchísimas gracias.